Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios, pero le damos la bienvenida a toda persona que quiera venir y tener esa disposición de escuchar la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios por las redes que nos permite tener y las personas que nos han ayudado para que las podamos tener, y todos ustedes y los que posteriormente nos van a ver, sean bienvenidos aquí a Ministerio Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Es un gozo y una alegría, ahora que ya ha pasado toda esta semana, muchos aquí en las luchas, en las batallas, pero hoy el Señor nos ha dado fuerza para venir y hemos dispuesto este tiempo para estar en su presencia como hermanas. Y los que nos están viendo que por alguna razón no pudieron venir, que están enfermos o que están en hospitales, todos ustedes sean bienvenidos, y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, porque sin el Señor Jesús nada podemos hacer. Así es que yo te invito, tú que estás allá en casa y los que estamos aquí, a ponernos de pie, los que podamos estar de pie, y vamos a comenzar. Con toda reverencia a quien lo merece, yo te invito que cierres tus ojos, pero abras tu corazón, porque el Señor oye la oración del que le invoca de veras, del justo. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias que nos has dado las fuerzas para llegar, Señor. Y aún a pesar de los momentos difíciles que hemos estado pasando, te damos gracias porque lo hemos pasado contigo, y si tú nos has permitido pasar estas luchas, estas pruebas, Señor, sabemos que tú estás tratando con nuestros corazones, y lo que queremos, Señor, es que en todo momento nuestra boca dé gracias a ti. Padre, también hoy te queremos dar las gracias por nuestra cobertura apostólica que nos das a través del apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerio Ebenezer. Te damos muchas gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu gloria, Señor, por tu poder, le has ido ya dando esa capacidad de recuperación. Se está recuperando asombrosamente de su hombro. Te pedimos para que lleve este proceso y que sea restablecido completamente su brazo hasta las terminaciones nerviosas, Señor, de su mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Asimismo te damos gracias por su familia, por una familia apostólica, Señor, por nuestra amada pastora Leti, que es de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Y Padre, en este momento te suplicamos que vamos a escudriñar tu palabra, pero sabemos que si tú no nos la revelas, Señor, nada podemos hacer. Te suplicamos en este tema que también es difícil también de entender y difícil de exponer, Señor, para que venga la revelación de tu Espíritu Santo y nos ayude, Señor, para que al ser expuestos a tu palabra, si hay algo en nosotros que haya que redarguirnos, lo hagamos, para que siempre estemos prestos, preparados para la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien estamos esperando, y que haya fruto en su iglesia, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Le damos muchas gracias a nuestro Dios, hermanos. Qué alegría vernos. Hace como una semana o un poquito más que quizás no nos vemos, pero podemos voltear un poquitito como para allá, un poquitito, se ve que un poquitito para allá, nada más. O sea, está bien, creo que está lo más bajo. Sí, ahí se que ve, pero no me ve tanto. Gracias, hermanita. Es que si no voy a acabar tosiendo entre lo que hablo y lo que
Pero gracias Padre, y hoy estamos muy gozosos. Y bueno, miren, aquí lo vamos a exponer. Este es el tema que el Señor puso en mi corazón. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un tema difícil, por lo que pues es muy profundo. Así es que pues le pedimos al Señor que nos ayude. Y nuestro apóstol Sergio Enrique, quien es pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros los pastores. Él nos pastorea también, y tomando algunas espigas de lo que Él nos ha dado, el Señor me permitió ir desarrollando este tema, y para que todos caminemos en la misma visión, que a la luz de la palabra de Dios vayamos siendo cambiados para ir de gloria en gloria hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y orando para pedirle al Señor por la palabra del día de hoy, Él puso en mi corazón la blasfemia contra el Espíritu Santo, el tema. Él puso en mi corazón el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es un tema sumamente importante porque es la blasfemia que no va a ser perdonada, es la blasfemia imperdonable, y la cual no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y a la luz de las Sagradas Escrituras podamos excluir esta blasfemia de nuestro caminar cristiano. Eso es lo que le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar. Entonces, como bien decía aquí el Señor Jesucristo, por eso están en las letras en rojo, porque lo dice, así las ponen algunas Biblias, dice: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea que hay blasfemias que son perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu, y está con E mayúscula, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de gracia, es el mismo Dios, no será perdonada. Entonces esto es lo que vamos a estudiar, que Dios nos ayude. Y como acabamos de decir, miren, aquí está más, lo podemos ver también en el Evangelio de Lucas, Marcos y Mateo. Lo vamos a ver. Hay dos tipos de blasfemias, como lo hemos estado viendo. Es la herejía, es una involución. Viene la herejía, la blasfemia, y llega la apostasía, que la apostasía es otro tema que ya hemos estado tocando. Y aquí en Lucas 12:10, miren, veamos: y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, contra el Señor Jesucristo, aquí vemos, y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces, miren, ahí vemos también en el Evangelio de Marcos 3:28, dice: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. O sea, a nosotros, a esta creación, a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, ¿con qué blasfemen? Ya también hemos visto las blasfemias, unas pueden ser perdonadas y otras no. Y continúa aquí en el Evangelio de Marcos 3:29, dice: pero, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, que está con E mayúscula, o sea que es el Espíritu de Dios, es Dios, no tiene jamás perdón si no es culpable de pecado eterno. O sea, es una blasfemia imperdonable.
Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, tiene importancia de que tengamos este conocimiento acerca de la palabra. No es un tema que se trate mucho, pero es un tema muy importante que debemos conocer, sino que la persona experimentará la condenación eterna. Y aquí, como vemos en el Evangelio de Mateo, miren, está en Lucas, Marcos y en Mateo, en los evangelios sinópticos, aquí están, dice, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús, amén. Le será perdonada. O sea, aquellos que han blasfemado contra Jesús o que han dicho que es un loco y demás, y me corrieron más. Los que hayan blasfemado contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero, si se arrepiente. Pecado confesado, pecado perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, como vemos, esta es una blasfemia imperdonable, la cual jamás será perdonada. Entonces, aquí como vemos, cuando yo también entré en el camino del Señor, pues hace unos años, bastante atrás, cuando yo llegué a esa parte de la escritura, pues sí me preguntaba mucho qué sería esta blasfemia, porque uno no la quiere ni cometer, por supuesto. Y también muchas personas me llegaban a preguntar. Y yo creo que muchos que venimos al conocimiento de la palabra tememos haber cometido este pecado y no saben qué hacer. Entonces muchas personas dicen, yo ya cometí este pecado, pero ¿por qué lo dices? Muchas personas temen. Pero si tú estás temiendo que lo hayas cometido, te digo que no lo has cometido. Porque el que comete este pecado no se arrepiente. Está en el endurecimiento por el pecado que no se arrepiente. Entonces, aquí como vemos, algunas personas temen haber cometido este pecado y no saben qué hacer. Por eso es muy importante conocer más profundamente en las Sagradas Escrituras, para no ser engañados por las artimañas del enemigo. Entonces, y creer que la persona ya está condenada. Si tú tienes el arrepentimiento, que es el Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento, no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Los que han blasfemado contra el Espíritu Santo ya ni se arrepienten. Tienen su corazón endurecido por el pecado y no sienten ya nada. Entonces, ellos sí son ya los que, pues desgraciadamente, pues, han cometido ese pecado, vayan a una condenación eterna. Y miren, las personas que han cometido este pecado, aquí como lo vamos a explicar, ¿por qué si la persona blasfema? Esta es una pregunta, ¿puede responderme alguien? Miren, ¿por qué si la persona blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón? Lo dice la palabra, ¿verdad? Lo dice la palabra. Pero, ¿por qué? Y eso es lo que hoy vamos a explicar. La persona que ha cometido este pecado ha caído en un estado irreversible. Y se acuerdan que cuando llegamos al camino del Señor es importante evolucionar y seguir adelante al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero cuando no, el que comete este pecado no va a cometerlo de la noche a la mañana, sino que viene a ser una involución. Aquí ha caído en un estado irreversible, con el corazón lleno de odio, rechazo y una actitud. Y que vamos a ver que es una actitud, no nada más el blasfemar con palabras, sino es una actitud que manifiesta en contra de la verdad. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, también nos enseña la palabra, y de Dios. De esta manera hace imposible el arrepentimiento. Entonces, por eso la persona que comete este pecado no puede ser perdonada.
y por consiguiente el perdón de Dios, el Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el arrepentimiento, no lo puede llevar a que se arrepienta. Por eso dice, y por consiguiente el perdón de Dios, pues no les será dado, pues es el Espíritu Santo el que produce el arrepentimiento en nosotros y nos guía a toda verdad. ¿Quién nos dio toda la verdad? ¿Quién nos dio? Y nos dio conocimiento de que habíamos pecado. El Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando recibimos la palabra de Dios, Él es el que nos convence. Aquí como lo dice en Juan 16:8. Y cuando venga, ¿quién? ¿Está hablando de quién? Miren, y cuando venga Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad. ¿Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Entonces vemos aquí, ¿quién es el que convence de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu Santo. Y si se blasfema contra Él, pues ya no hay quien nos guíe al arrepentimiento. Y aquí vemos, pero cuando Él, otra vez, ¿quién es Él? El Espíritu Y aquí está otra vez. Entonces el Espíritu Santo es ese Espíritu de verdad también. Venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os lo hará saber, lo que habrá de venir. Entonces, por eso la persona que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, vamos a continuar. Y aquí es muy importante lo que vamos a ver, porque Saulo de Tarso, ¿saben quién es Saulo de Tarso? Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, el apóstol Pablo. Entonces, aquí vemos que un ejemplo de la blasfemia que puede ser perdonada es el ejemplo de Saulo de Tarso, que blasfemó y persiguió a la iglesia. Y él mismo dijo, el apóstol Pablo, y esto es lo que hay que tener muy importante, porque él blasfemó contra el Hijo de Dios, persiguió a la iglesia, pero él dijo que era por ignorancia. Entonces, por un celo religioso, actuando por prejuicios de falsos maestros, pero una vez que tuvo su encuentro con Cristo, recibió el perdón de sus pecados. Y el Señor Jesús usó y el Señor Jesús lo usó poderosamente para la gloria de su nombre, para su reino. Y aquí lo vemos, miren, el mismo Pablo lo dice. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias a Dios. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Miren lo que, ahí está como dice Pablo. Lo puede leer alguien ahí en 1 Timoteo, no, 1 Timoteo 1:13, por favor, quien ahí está el micrófono, a ver, léamelo fuerte, por favor. ¿Puedes acercarte? Sí. 1 Timoteo dice, ¿qué dice? Aún habiendo, pero el micrófono, por favor. Y dice, y aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, y agresor, sí. ¿Que entonces qué era? Otra vez, aún habiendo qué? Aún habiendo sido yo, blasfemado, blasfemo, perseguidor y agresor. Eso. Dice, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. No. Dice, sin embargo, otra vez léelo, por favor. A ver, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. Se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero lo ignoraba. Y entonces esto es lo que tenemos que ver. Dijo que lo hizo por ignorancia, por un celo religioso, por prejuicios. Y miren,
Pero a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero él mismo dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, por lo que lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Eso dice el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad que se entiende aquí un poco mejor? A pesar de que yo blasfemaba, dice el apóstol Pablo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Así. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿cuántos de nosotros nos ha alcanzado el Señor por su misericordia? Y es que estamos aquí por el Espíritu Santo, porque la bondad de Dios nos dio el arrepentimiento, igual que a Pablo. Entonces, aquí como vemos, y en Hechos 26:9 vemos, yo ciertamente había creído que debía, él estaba pensando que debía hacerlo, ahí está, que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es precisamente lo que hice. Entonces, qué importante es lo que pensamos, porque según cómo piensa el hombre, tal es. Y qué importancia es tener el conocimiento correcto de la palabra de Dios, porque él persigue a la iglesia. Y aquí lo dice, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. ¿Se recuerdan de Esteban? El caso de Esteban. Él cuidaba las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Entonces, esto también lo vemos en el libro de Hechos. Dice, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, y persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Pero como vemos, ahí tuvo un encuentro precioso con Cristo, como lo narra creo que como 2 o 3 veces ahí en el libro de Hechos. El Señor le salió al encuentro y le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él quedó ciego, pero estaba ciego espiritualmente, pero quedó ciego y tuvo que orar a Ananías por él, porque él, el Señor Jesús, lo iba a usar para la gloria de su nombre, y él fue enviado a los gentiles, también predicó a los judíos, pero él fue luego enviado a los gentiles, como lo podrán ver en el libro de Hechos, a los apóstoles, Hechos de los apóstoles. Entonces, el Señor Jesús lo usó poderosamente para su reino. Y aquí como vemos, miren, en Mateo, nuevamente, es que allá actuaba él por incredulidad, pero aquí vamos a ver una advertencia que nos hace el Señor Jesús, porque los que actúen ya conociendo la verdad es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces Pablo lo hizo por incredulidad, pero aquí miren, vamos a ver cómo dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego, mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Estamos viendo Mateo 12:23. Y cómo pasa el tiempo viendo, y dice, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Aquí vemos esto, por favor. Dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿A quién le gusta que le digan que eso? O sea, le estaba diciendo al Señor Jesús que estaba endemoniado, y que por el príncipe de los demonios, aquí como dice, expulsaba demonios. Y llamándolos junto a sí, aquí viene la advertencia del Señor Jesús. Porque el que hace esto deliberadamente, ya conociendo la verdad, comete la blasfemia. Y dice, y llamándolo junto a sí les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no perdurará.
Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no permanecerá. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y dijo el Señor Jesús, y si yo, por el dedo de Dios, o sea, Jesús estaba diciendo que por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo estaba expulsando demonios, ¿por qué no lo harán sus hijos? Entonces, nosotros expulsamos demonios en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y aquí, como dicen, este ejemplo es un ejemplo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues el Señor está haciendo una advertencia, ya que no podía ser negado que Jesús liberaba a las personas por la obra del Espíritu Santo en él. Y le atribuían a Satanás esa obra que ellos sabían que era obra de Dios. Y como estamos viendo que a la luz de la palabra de Dios, que blasfemar contra el Espíritu Santo, esto es el pecado, atribuirle a Satanás una obra que ya deliberadamente se sabe que es de Dios. Es una blasfemia contra el Espíritu. Porque no se perdona. Y que no se perdona, porque si ya están deliberadamente blasfemando, atribuyéndole a Satanás lo que saben que es obra de Dios, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ver qué es una blasfemia. Yo sé que ya muchos no saben porque lo hemos estado estudiando, pero vamos a repasarlo. ¿Qué es una blasfemia? La palabra blasfemia se traduce del vocablo griego blasfemia, que significa calumnia, detracción, discurso injurioso, reproche injurioso, la majestad divina que habla mal. Esto lo vemos no nada más en el Nuevo Testamento, lo vemos desde el Antiguo Testamento, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Miren, ahí en el libro de Levítico, si me acompañan, entonces vemos que aquí no estamos hablando de palabra, porque aquí dice Levítico 24:10, dice, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre, ahí en Levítico 24, luego si lo pueden leer en su casa, está tremenda, nada más vamos a leer algunos versículos, y dice, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y vemos que el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo de la israelita, ¿qué hizo? Fíjense, blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y dice ahí en la palabra de Dios que el nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y en Levítico 24:12 vemos, y lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme contra el Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfemen el nombre el nombre del Señor, ha de morir. Entonces aquí vemos desde el Antiguo Testamento lo que es la blasfemia contra el nombre de Dios, blasfemar el nombre de Dios. La blasfemia etimológicamente significa ofensiva, injuriosa, como lo acabamos de ver, contumeliosa y
y de escarnio, pero en su uso estricto se refiere a una ofensa verbal contra la majestad divina, y a ellos pues eran reos de muerte. El diccionario Holman, que son estos preciosos diccionarios que nos permiten entender un poco más la palabra, indica que blasfemar es una ofensa en contra de lo sagrado o una acción inapropiada en relación al uso del nombre de Dios. Y el diccionario Holman también indica que blasfemar es una ofensa en contra de lo sagrado. Y bueno, esto quiere decir que el propósito de la herejía es contaminar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya que como hemos estado estudiando la involución, otra vez la involución, ¿cuál es la herejía? Y la blasfemia, y llegar a la apostasía, donde ya no hay perdón. Entonces la blasfemia también aquí es importante. La blasfemia contra el Espíritu Santo no solo es un acto, sino un proceso. O sea, es por palabra, pero no solo es un acto, sino que es un proceso de involución. En Mateo 12:34 nuevamente vemos que el Señor Jesús, esto precisamente, que cuando alguien se aparta del amor de Dios, que va a empezar a involucionar. Cuando alguien se aparta del amor de Dios. ¿Qué decían? ¿Qué dice la palabra ahí a la iglesia? Que vuélvete a tu primer amor. Porque tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Si empezamos a dejar de enfriar el amor de Dios en nuestras vidas, y alguien se puede apartar, y como consecuencia, que ya hemos visto la conciencia, se va endureciendo hasta que quede cauterizada y ya no siente ni pena porque es un pecado. Nada. Porque los que hemos sido redimidos por el Señor nos duele pecar. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, sabemos lo que costó el precio de nuestros pecados. Y cuando hemos pecado, vamos y le pedimos al Señor Jesús que nos perdone con todo nuestro corazón y abandonar el pecado, dejarlo y volvernos al Señor. Nadie cae de la noche a la mañana, ni cae en apostasía, y de esto hay muchos ejemplos, pero no me va a dar tiempo de comentarlos. Resumí un poquito esto, pero nadie cae en apostasía, en blasfemia contra el Espíritu Santo de la noche a la mañana. Primero ha sido en herejía y luego en blasfemia. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Miren esto, qué tan importante es. El ejemplo que voy a poner está resumido porque de aquí hay mucho que hablar. No me da tiempo y es que todavía quiero bajar algunas cosas más. Miren, el rey Saúl. ¿Se recuerda quién es el rey Saúl? ¿Quién es el rey? ¿Quién era? ¿Y quién era el rey Saúl? Fue el primer rey de Israel. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan quién era el rey de Israel? El primero fue Saúl. ¿Sí? Y aquí, como vemos, dice, el rey Saúl era un hombre que comenzó a caer y le dio oportunidad de arrepentirse. Fíjense que el rey Saúl no cayó de la noche a la mañana y se le dio la oportunidad de arrepentirse. Empezó por endurecer su corazón y cayó en una apostasía irreversible, porque la Biblia dice que Dios apartó su espíritu, y está con el mayúscula, lo vamos a ver, y su misericordia. Miren esto, ¿se recuerdan esto? Segunda de Samuel 7:15. Aquí, si me acompañan nada más un momentito, vamos a ir a eso, a la primera de Samuel 15. Primera de Samuel acá, 15. Vamos a verlo. Y en sus casas, por favor, lo podemos leer. Primera de Samuel. Primera de Samuel 15. Todo ese capítulo está tremendamente hermoso en cuanto habla de todo. Miren, el Señor rechaza a Saúl
Y Samuel le dijo a Saúl, nada más les voy a leer algunos, dice, el Señor le dijo, perdón, aquí en el primera de Samuel 15:1 dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Entonces, aquí le estaba dando el Señor una orden a Saúl. Y así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras huía de Egipto. Ve ahora y ataca a Malaca y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes, a ovejas y a camellos como asnas. ¿Obedeció Saúl esta orden? No. Pues claro que no. Él hizo lo que le pareció. Así es que una obediencia a medias no es obedecer. Si fue a la batalla, ay, pero, ay, Señor, ¿cómo vas a querer que yo destruya todo esto? Mira, si hay muchos muelles, hay cosas muy buenas que te las vamos a ofrecer en sacrificio. Es desobediencia y está rebelándose con la autoridad de Dios. Y entonces, como vemos, Saúl derrotó a los amalecitas, pero aquí vemos que capturó vivo a Agag y no tenía que haber dado muerte. Entonces, y destruyó por completo todo el pueblo a fila de espadas. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ay, no, Señor, es que cuando uno entra en el camino del Señor se tiene que desprender de muchas cosas. No esto sí, esto no. Si el Señor nos dice que esto nos hace daño, hay que desprenderse. Y uno de ellos es la idolatría, la rebeldía. ¿Por qué estar cuestionando lo que Dios nos dice en su palabra? Nadie es más sabio que Dios y Dios sabe lo que necesitamos. Y como dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, y no los quisieron, o sea, por voluntad, no lo quisieron destruir. Ay, ¿por qué dice el Señor que tenemos que obedecer todo esto si yo creo que es mejor esto? Al fin y al cabo Dios no es un Dios bueno, no va a mandar a nadie al infierno, no, pues si tú ya te estás queriendo vivir bajo tu manera. Y dice, pero todo despreciable y sin valor, eso sí lo destruyeron. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa, fíjense lo que le dijo el Señor a Samuel, me pesa haber hecho a rey a Saúl porque ha dejado de seguirme. Si estamos siendo confrontados con algo en nuestra vida, pongámonos delante de Dios. Porque a quién ha confrontado Saúl por dejar de seguir al Señor, y nosotros a quién debemos de seguir, a Cristo, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Y dice, y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Todavía estuvo pidiendo por Samuel. Pero entonces vino Samuel a Saúl y le dijo, bendito sea el Señor. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, fíjense qué mentiroso, dice, bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. ¿Lo cumplió? No. Esto es para escudriñarnos nosotros y lo cumplimos. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, no, mira. Y Saúl respondió, lo han traído los amalecitas. ¿Quién era el que estaba en la cabeza y tenía que dar la orden? Ahora, pues eso. Lo han traído de los amalecitas porque el pueblo, si él no lo hubiera perdonado, no, ¿verdad? Pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo.
media obediencia y una rebeldía total. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey de Israel? Y el Señor te envió a una misión: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que los extermines. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín y hiciste lo malo? Hay que cuidarnos de no estar haciendo lo malo, ni delante de los hombres, delante de Dios, ni delante de los hombres, ante los ojos del Señor. Entonces, aún disculpándose, si nosotros justificamos nuestro pecado, no va a ser perdonado. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí. ¿Creen que obedeció? Otra vez en lo mismo. Yo obedecí la voz del Señor y fue la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor dedicado al anatema. O sea, él iba a poner lo que iba a ofrecer al Señor, no lo que el Señor le había dicho. Y dice: para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Él no se hizo tardar la respuesta. Y Samuel le dijo: fíjense, aquí vemos algo tremendo, dice. Y el Señor le dijo: aquí Saúl se rebeló contra Dios. Aquí todavía le voy a leer un poquito más y dice: y Samuel le dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia. ¿Qué le agrada al Señor más que los holocaustos y los sacrificios? La obediencia. ¿Qué le agrada? La obediencia. Reflexionemos, ¿estamos verdaderamente obedeciendo a Dios? Acuérdense que la blasfemia no es que de la noche a la mañana, sino es un proceso. Esto nadie estamos acusando, sino para que evitemos llegar a alejarnos de Dios. Y aquí dice: he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los camellos, porque la rebelión va a llevar a la persona a la apostasía. La rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. ¿Qué tal? Entonces aquí, como vemos en esto, el pecado, la desobediencia, la rebeldía y la idolatría, y de lo cual no se arrepiente. Vamos a ver en un momentito más lo que era el rey David, que también llegó a apostatar, que también llegó a... Vamos a ver el ejemplo, miren. Entonces, cuando Dios le dio la oportunidad de arrepentirse a Saúl, él endureció su corazón. Y por eso hay de Hebreos dice que no se endurezca tu corazón. No dejemos que nos cerremos nuestro corazón y cuidemos una salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Y cayó en apostasía irreversible, porque la Biblia dice que se apartó su espíritu y su misericordia del rey Saúl. Pero veamos a David. Él sí fue confrontado con su pecado, y él sí. Y bueno, aquí hay mucho que decir, pero no me va a dar tiempo, porque aquí se va viendo una involución de David en todo este capítulo, pero tú lo puedes leer en casa. Mira, en 2 de Samuel 1:12 dice: y al atardecer, aquí ya vamos a ver también la pereza. David no tenía que estar en su habitación y eran las 12 del día. Él tenía que haber ido a la batalla. Y dice, y él era un hombre de guerra. Por eso no hay que bajar la guardia. No podemos darnos permisitos
porque la permisividad que nos damos nosotros nos va a llegar a enfriarnos. Debemos de ser confrontados. Al atardecer David se levantó de su lecho, porque ¿quiénes somos los necesitados? ¿Quién necesitamos levantarnos de madrugada a buscar el rostro de Dios? Los necesitados somos nosotros. Y ahorita hay una operación de error tremenda, y dice la palabra de Dios que esta operación de error está mandando el Señor mismo, Dios mismo, para los que son cristianos. Y la palabra de Dios no ha habido cabida en sus corazones, por eso van a ser engañados, porque los necesitados somos nosotros. Hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado de orar, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de ayudar el ayuno que el Señor escogió. Esto es para cada uno, nos juzguemos delante y pedir perdón, no justificarnos. Y aquí, como dice, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba. El hombre, conforme al corazón de Dios, se enfrió y se paseaba por el terrado de la casa, y desde el terrado vio. ¿Qué estamos viendo? ¿A qué estamos prestando atención? Ay, una canción del mundo. Ay, esa cancioncita de Bad Bunny. No importa. No. De Shakira o de cualquiera, ¿verdad? Evitar todo eso. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. La vista que estamos cuidando, lo que vemos. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. El pecado se te va a parecer dulce. No se te va a parecer desagradable, porque si no te imaginas pecar. Y no se te va a parecer Satanás ahí con el pinchel y el rojo y con fuego, ¿verdad? Presentó con una mujer hermosa. Y David mandó a preguntarse acerca de aquella mujer. Y alguien le dijo: ¿no es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías? Era mujer de otro hombre. Es adulterio. Cuidado y tener a los casados, cuidar el hecho sin mancha ni mancilla. Y David envió mensajeros y la tomó. ¿Y qué pasó? Y la mujer concibió. Y aquí ya vemos cada vez más involución. Cuando ella concibe, va ante el rey David, él trata de tapar su pecado. ¿Lo pudo hacer? No. Esto es que el pecado va endureciendo y va llevando a otros pecados en la ceguera y en querer destapar. Y todavía mandó a matar al esposo, porque lo mandó a llamar para encubrirlo y que fuera a dormir con su esposa cuando él ya lo había hecho. Pero Urías era un hombre respetable y amaba a David, y él luchaba por su rey. Fíjense, todas estas transgresiones. Y todavía, entonces, como no le funcionó el plan, otro plan perverso, lo mandó a matar. ¿Y cuántos murieron en esa muerte? Porque él hizo un plan que ya sabía David que eso no lo debían de hacer. Cuando fueran a atacar, acercarse a esto para que pues todos iban a ser sacrificados. Pero a Dios no hay nada. No hay pecado oculto que no sea revelado ante los ojos de Dios, por lo cual en esta tarde, si hay algo con lo que nos tengamos que repetir, hagámoslo. David, cuando fue confrontado con el profeta Natán, él dijo: he pecado. Ahí lo vemos en 2 Samuel, lo podemos mostrar. Aquí. David es confrontado por el profeta Natán y dijo: sí, he pecado. Tuvo consecuencias severas ese pecado, pero a diferencia de Saúl, que es el tema, y por los minutos que me quedan, el pecado, la desobediencia y la rebeldía y la idolatría de Saúl nunca no la confesó. Pero aquí David
si confiesa su pecado. Y el salmista David hizo el salmo más hermoso de arrepentimiento, creo que es el Salmo 51, cuando fue confrontado con su pecado. Y no podemos ver. Él se arrepintió, no llegó a la apostasía irreversible, sino que se arrepintió. Se arrepintió, y cuando él hizo esto, alcanzó misericordia. Miren, vamos a ver el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo precioso. Si hemos pecado, podemos orar con él en el nombre del Señor Jesús y pedir esto, ser expuestos ante la presencia de Dios y orar, y alcanzaremos misericordia aquí en el Salmo 51. Aquí lo vemos. Miren lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Está clamando a su misericordia, no por lo que nosotros merezcamos, es por gracia. Y dice: conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo. Aquí está el rey David exponiendo su corazón y pidiendo que sea lavado, y límpiame de mi pecado. Si confesamos ahí en 1 de Juan 7, 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque yo reconozco, aquí hay algo muy importante, él reconoció su pecado, transgresiones, y mi pecado siempre está delante de mí. Aquí se veía como David amaba a Dios, y nosotros cuando hemos pecado nos duele y no podemos estar separados de la presencia de Dios. Contra ti solo he pecado, y lo malo, hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y me reprochas cuando juzgas. No sé, no hay pecado que sea más grande que si tú te acercas y lo confiesas delante del Señor. En la sangre del Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Y si tú estás redarguido por el Espíritu Santo, no has cometido la blasfemia, sino aquí te está llevando el Señor al arrepentimiento. Entonces, aquí como dice: he aquí que tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y al final aquí miren lo que dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, restitúyeme el gozo de la salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, el Señor Jesús nos está hoy hablando, y voy a ir ya tengo muchas otras cosas más, pero no me da tiempo. Pero si Dios me lo permite, seguiremos el próximo domingo. Pero lo importante aquí, que en este último tiempo en que nos ha tocado vivir, el espíritu del anticristo va a estar engañándonos con falsas señales, milagros engañosos, y presentándose como si fuera Dios, para que blasfememos y apostatemos en contra de la verdad y de la verdadera fe. El Señor nos exhorta a mantenernos firmes, esperándolo, tener la misericordia, así como el rey David lo hizo, de la misericordia de Dios, y ser arrebatados y tener misericordia. Aquí dicen, debemos de mantenernos firmes en la fe, orando y esperando al Señor, porque Él nos guardará sin caída. Miren, como lo vamos a ver en la siguiente presentación, que dice: Él nos guardará y nos mantendrá firmes
para presentarnos limpios delante de Él. Pero antes de llegar a este otro versículo, quiero llegar a esto, dice el apóstol Pablo: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Aquí es que nos mantengamos firmes en la fe. Y estoy convencido de que Dios es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esta es la fe, que Dios es fiel y hay que mantenernos en la fe. Y en Efesios 5:11 dice el apóstol Pablo que pues no participemos de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, no enredarnos en ellas, sino más bien desenmascararlas. Entonces el Señor nos guardará sin caída para prepararnos delante de la gloria en el tiempo previsto. Entonces ya llegamos a la conclusión. Finalmente, el Señor nos exhorta a mantenernos en la fe. ¿Cómo? Orando, esperándolo y teniendo misericordia de los que dudan, para que ellos puedan ser arrebatados del fuego a otros, para que ellos puedan ser arrebatados. Porque Él nos guardará sin caída para presentarnos delante de su gloria en el tiempo previsto. O sea, que los que aún no han conocido al Señor les tengamos misericordia, les compartamos las buenas nuevas, para que si en algún momento ellos también pueden ser liberados del fuego. Y ahí, como dice en Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha en la presencia gloriosa de Dios con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante de todo tiempo y ahora por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la doxología que está en la carta de Judas. Por esa razón, el hombre que escapa a estas argucias del enemigo es llamado bienaventurado, como dice en el Salmo 1. Por eso nosotros también tenemos que tener misericordia de los que dudan y pues en lo que sea posible es predicarles la buena nueva de salvación, orar por ellos para ver si también pueden ser librados del fuego y lograrles salir de las artimañas. Ya nada más por último aquí vamos a buscar el Salmo 1. El Salmo 1. Aquí por último. Salmo 1. Con él vamos a orar. El camino del justo y de los malvados, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado firmemente junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Así es que sigamos adelante, firmes en la batalla, en la pasión y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a orar. Vamos a orar entonces. Pero predicando la iglesia de Jesucristo ha sido enviada para los que no han conocido la verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, esto es la salvación por fe, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y como vimos en este estudio de la palabra,
Es el Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento. Si a ti te está llamando el Espíritu Santo, te está redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia, ven a Jesús. Aquí nadie te condena, nadie te critica, porque todos sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. Un día estuvimos igual, pero cuando oímos esas buenas nuevas de salvación por la misericordia, no porque lo mereciéramos, Él nos rescató de la condenación eterna. Por eso dice ahí en el Evangelio de Juan, mas a todos los que los recibieron, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, nos da el Señor ese nuevo corazón, ya no temeremos más a la condenación eterna, pues hemos pasado de muerte a vida. Si tú eres esa persona que hoy el Espíritu Santo te está hablando, que necesitas al Señor, los sanos no necesitan médicos. El Señor vino a salvar a los perdidos. Si tú hoy te está llegando esta palabra a tu corazón, vamos a hacer una oración como en algún día también la hicimos, y posteriormente vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tú eres esa persona, toda la iglesia vamos a orar por ello. Padre eterno, príncipe de paz, gracias, Señor, por esta preciosa palabra, y te pedimos, Señor, que nos traiga revelación, que esta palabra que fue sembrada en nuestros corazones dé fruto abundante. Y en este momento estamos puestos de acuerdo, Señor, para los que nunca han recibido a Jesús en sus corazones, y hoy ellos se arrepienten y vienen a los pies de Jesús. Vamos a orar. Si tú eres esa persona, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en esa cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Te ruego que por el poder que hay en tu sangre perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos, y como hoy hemos visto, no me justifico de ninguno de ellos. Al contrario, Señor, clamo a tu misericordia y a tu piedad, y por la gracia que hay en creer en el nombre de Jesús, porque por gracia somos salvos. Te lo suplico, Señor. Señor Jesucristo, hoy recibo este perdón de mis pecados por la fe en ti y por la obra vicaria que has hecho en mí, y que al resucitar tú me has justificado. Te doy las gracias, Señor, porque por esa obra extraordinaria de la salvación tú me das hoy la esperanza de la vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús, y yo te ruego, te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón, y seas tú el Señor y Salvador de mi vida, el único Señor y Salvador. Muchas gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y ya no tendré más temor de ir a la condenación eterna, pues he pasado de muerte a vida. Te damos muchas gracias, Señor, por abundante gracia, misericordia y tu bondad que me ha guiado a la arrepentimiento. Gracias, Padre, porque las personas que con corazones sinceros han hecho esta oración, tú has inscrito su nombre en el libro de la vida, y ya no irán a una condenación eterna. Muchas gracias, Padre. Y hoy todos juntos, como una familia, como oraba el rey David también, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús nos perdones todos nuestros pecados, que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo y Él nos redarguya de todo lo que, si tenemos pecado oculto que no nos ha sido revelado, o
algún pecado que a ti no te ha agradado, Señor, hoy lo exponemos delante de ti y no nos justificamos, no nos justificamos. Hoy queremos abandonar todo ese pecado por el poder de tu Santo Espíritu y seguirte, Jesús, seguirte, morir a nuestras pasiones, deleites, a nuestro ego, a nuestro egoísmo, a pasiones de la carne. Y, Señor, así como dice tu palabra, que tomemos la cruz de cada día, nos neguemos a nosotros mismos, te sigamos. Hoy queremos andar en pos de ti, Señor Jesucristo, y andar en santidad por el poder de tu Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has dado el regalo de la vida eterna. Y como está escrito en tu palabra, que te seamos fieles, para que en aquel gran día oigamos tu voz, querido. Aquel día que oigamos nuestro nombre, fiel, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso queremos, Señor, estar toda la eternidad, nunca apartarnos. Y en lo que sea posible por nosotros, siempre estar predicando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que nos lo demande. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Le damos muchas gracias a nuestro Dios eterno. Es un Dios preciosamente hermoso y bueno, pero no pasará por alto el pecado. Por eso es importante que constantemente estemos en su presencia, en oración y leyendo su palabra. Que tengan una bendecida tarde.